El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel de quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, estamos celebrando miércoles de la Semana Santa. Estamos ya en vísperas del Jueves Santo. Y el Evangelio que hemos leído el día de hoy y que vamos a reflexionar y que vamos a meditar es un relato que al menos personalmente me parece muy fuerte. No sé si a ustedes les parece fuerte. Y parece fuerte precisamente por ese momento en el que uno de sus apóstoles, Judas, aquel que había convivido con el Señor Jesús 3 años, aquel que el Señor Jesús seguramente consideraba como su amigo, porque sus apóstoles, a los cuales él eligió y en los cuales él confiaba, los llamaba amigos. Es un relato fuerte precisamente porque uno de ellos lo traiciona. Judas es el mismo que busca la oportunidad después de venderlo, busca la oportunidad para poder entregarlo. Y no solo eso, sino que estando ya preparada la cena de Pascua, porque así lo había pedido el Señor Jesús, en ese momento de estar compartiendo el pan, es ese mismo discípulo, ese mismo apóstol, ese mismo amigo, quien comparte el mismo bocado, quien moja el mismo bocado de la fuente del mismo Señor Jesús. Ayer una de las imágenes que circulaba por las redes sociales y que algún sacerdote tenía en su estado de WhatsApp me llamó mucho la atención. Decía lo siguiente: no somos tan diferentes a Judas. Y es que pareciera que nosotros, cuando hablamos de Judas, hablamos de la traición, hablamos de su negación, y lo pudiéramos como hacer muy aparte, y pudiéramos decir por qué lo entregó, por qué fue mal amigo, por qué no se enamoró de ese proyecto de salvación, por qué no fue capaz de sensibilizarse con esas obras, con esos milagros, con el bien que hacía el Señor Jesús. Y pudiéramos incluso nosotros mismos con una actitud hacerlo a un lado, marginarlo y pensar en aquella actitud negativa de Judas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros reflexionamos esta misma frase? No somos tan diferentes a Judas. Significa que seguramente nosotros también hemos entregado al Señor Jesús. Y entonces eso nos hace pensar cómo hemos entregado al Señor Jesús. Yo he pensado que una de las formas o de las maneras en la que hemos entregado al Señor Jesús es cuando nosotros mismos somos tan fáciles, tan dóciles para caer en el pecado, cuando no ponemos resistencia. U otra forma es cuando sabemos que tenemos una falta, que tenemos un pecado y que no lo queremos quitar,
cuando nos aferramos a Él mismo, cuando sabemos que nos denigra, que atenta contra nuestra humanidad, cuando sabemos que nos aleja de Dios, cuando sabemos que nos aleja de los demás y que incluso nos aleja de lo que nosotros somos, porque hemos sido creados para lo bueno, somos obra perfecta de Dios, y que a pesar de ello, reconociéndolo y sabiéndolo, nos aferramos a Él. Pienso otras formas de poder entregar al Señor Jesús. Cuando nos anunciamos, cuando hablamos una ideología, hablamos nuestro pensamiento o pensamientos de otros y que va afuera de lo que, o que ataca en contra al pensamiento de la iglesia, que va en contra de la misma fe, que va en contra de nuestra misma doctrina y que lo hablamos como si fuera palabra de Dios y que tratamos de anunciarlo y que tratamos de convencer a los demás, aún sabiendo que está en contra de nuestros propios principios y valores como católicos. ¿Acaso esto, lo otro, no son formas diferentes de entregar al mismo Señor Jesús? Y entonces, ¿qué nos hace de diferentes a Judas? El día de hoy, hermanos, yo creo que es interesante el sensibilizarnos y decir y reconocer que es cierto, que hay muchas formas en las que nosotros también hemos sido esos Judas, hemos entregado al Señor Jesús. Y hemos de reconocer que también en nosotros ha entrado la maldad quizás desde antes. Por eso el día de hoy, previo al Jueves Santo, sería bueno que reconociéramos eso, que reconociéramos cómo la maldad también ha entrado en nosotros de diversas formas, de diversas maneras, pero que es el momento especial, el momento esencial, que ese es el momento en el que tendremos que quitar esa maldad, que tendremos que quitar ese pecado, para poder compartir, para poder ser partícipes de esa gran cena, de ese gran banquete. Nadie puede participar de esa gran cena, de ese gran banquete, nadie puede participar de esa cena, de esa Pascua, si no está limpio, si no está purificado. Estamos pues llamados, hermanos, a quitar ese pecado, a quitar esos pecados, a quitar esos vicios que enajenan nuestra vida, que nos alejan de Dios. Estamos pues cerca del Jueves Santo y sería bueno que para poder participar de esa cena estemos libres de pecado. Hermanos, aún estamos a tiempo. Hermanos, siempre hay una oportunidad en la que el Señor nos invita a limpiarnos, a purificarnos, a quitar esas faltas, a quitar esos vicios. Si queremos participar de esa gran cena, si queremos participar de aquella convivencia con el mejor amigo, con el Señor Jesús, pues es necesario que nos dispongamos, es necesario que nos preparemos, que el día de hoy tomemos muy en conciencia este regalo que el Señor nos quiere dar. Estamos llamados y estamos invitados a participar de ese gran banquete con el Señor Jesús que a diario nos invita. Pongámonos ese mejor traje, el traje de la dignidad, el traje de la pureza, el traje de la transparencia que da el Señor Jesús. Pues el día de hoy estamos todos invitados, vivamos y participemos de ese gran misterio que el Señor nos otorga. Digamos todos que así sea.